Saludo de manera especial al obispo de Córdoba, don Demetrio, que nos acoge hoy aquí en esta iglesia local. Muchas gracias. Los demás hermanos obispos que nos acompañan, queridos hermanos sacerdotes, diáconos, seminaristas, queridos congresistas, queridos hermanos y hermanas aquí presentes o que lo estáis a través de la televisión o de la radio. Estos días, en este Congreso Internacional Habilista, estamos celebrando, como decía don Demetrio al principio de la Eucaristía, el 75 aniversario de la proclamación de San Juan de Ávila como patrono del clero secular español. Y nos encontramos en la preciosa ciudad de Montilla. En ella Juan de Ávila pasó los 15 últimos años de su vida transmitiendo la alegría del Evangelio. Celebramos esta Eucaristía en la ciudad donde él quiso ser enterrado. Hoy queremos dar gracias a Dios por su vida y por su ejemplo para todos los sacerdotes seculares y para todos los católicos, porque todos estamos llamados a la santidad. Su espiritualidad y sus enseñanzas son una luz que ilumina nuestras vidas. Quisiera destacar especialmente algunas facetas de la figura de San Juan de Ávila que creo que hoy son un ejemplo para todos nosotros. La primera faceta que quisiera destacar es que él estaba herido, profundamente herido por el amor de Dios, tocado por ese amor de Dios. San Juan de Ávila fue un sacerdote que se sentía profundamente amado por Dios. Él mismo lo expresa con estas bellas palabras: ¿qué has hecho, amor dulcísimo? ¿Qué has querido hacer en mi corazón? Vine aquí para curarme y hasme herido. Vine a que me enseñases a vivir y hacesme loco. Nunca me vea yo jamás sin ti. Tal como hemos leído en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Cristo le abrió el corazón para que aceptara el mensaje gozoso del Evangelio. El encuentro con un Dios que es amor es el fundamento de la vida de San Juan de Ávila y de su obra. Él vive su vida sacerdotal desde la comunicación constante con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. San Juan de Ávila siempre recomendó que conversáramos con Dios durante todo el día, que orásemos en todo lugar y que tuviéramos con Él un trato muy familiar, como si fuéramos amigos suyos. Si así lo hacemos, seremos capaces de hallar a Dios en todas las personas que encontramos a lo largo de nuestra vida. La segunda faceta que quisiera destacar es que él es modelo de caridad pastoral. Durante toda su vida trató de tener los mismos sentimientos de Cristo, buen pastor. El amor que tenía hacia los demás le nacía del amor a Dios que habitaba en su interior. Su vida fue un reflejo del amor del Padre. Juan de Ávila amaba de corazón a los demás. Él, como Cristo, se hacía uno con aquellos que sufrían o se alegraban. Cuando leemos sus cartas podemos observar que se preocupaba por las necesidades de todas las personas que Dios había puesto en su camino. Atendía con tanto amor a todos los que se dirigían a él, que los hacía sentirse únicos y especiales. Siempre tenía una palabra amable para todos. Dicen sus biógrafos que se entregaba tanto a los demás que ya no era suyo, sino que pertenecía a aquellos que lo necesitaban. Qué hermoso. Ya no se pertenecía, era para todos los demás. Se hacía todo a todos. Durante su vida
Tuvo momentos de dificultad e incomprensión. ¿Quién no los tiene? Estuvo encarcelado durante un año en la cárcel inquisitorial de Triana de Sevilla. Sin embargo, sufrió con paciencia las acusaciones de los que le habían denunciado. Algo que es permanente en la historia de la Iglesia, algo también que nos sucede hoy en día. Falsas acusaciones a la Iglesia, a la Conferencia Episcopal. Es viejo. En aquellos momentos tan difíciles, el Espíritu de la verdad ayudó a San Juan de Ávila a dar testimonio de Jesucristo. También nosotros, nos dice el Evangelio que hoy hemos proclamado, estamos llamados, en medio de las dificultades, de las acusaciones, de las falsas acusaciones, a anunciar la buena nueva de Jesús. Tercera faceta, un hombre de oración. La caridad de Juan de Ávila se ve también en su tipo de oración. Es una oración apostólica. Su corazón siempre estuvo lleno de muchos nombres. Nos dice Fray Luis de Granada que se recogía y trataba con Dios los negocios de su alma y las ajenas. Y es que en su oración estaban presentes tanto las necesidades espirituales como materiales de los demás. Es así nuestra oración. Nos descentramos para pedir más por los demás que por nosotros. Nos descentramos para dar más gracias a Dios que pedirle cosas. San Juan de Ávila rezaba 2 horas por la mañana y 2 horas por la noche. En los momentos de dificultad solía aumentar el tiempo que dedicaba a orar. Nuestro santo cree que la tarea ministerial dará fruto solamente si brota de una profunda vida de oración. Que tanto nosotros, sacerdotes, como cristianos laicos, que no dejemos de potenciar en nuestra vida la oración, que es ponerse delante del Señor y dejar que Él nos transforme en su silencio amoroso. Y cuarta faceta, un pobre que sirve a los pobres. San Juan de Ávila vio siempre la necesidad de vivir en coherencia con lo que predicaba. De ahí que llevara una vida austera y de pobreza, tanto interna como externamente. Internamente se sentía como un mendigo ante Dios, como un mendigo ante Dios, como el publicano del Evangelio en el templo. Externamente vestía pobremente y pocas veces comía caliente. Se sentía seguidor de Cristo, pobre y humilde, que no tenía dónde reclinar la cabeza, como nos dice el Evangelio. Esta vida de identificación con Cristo llevó a San Juan de Ávila a vivir en una continua caridad con los demás, ejerciendo las obras de misericordia. Su atención a los pobres, huérfanos, viudas, sin recursos, enfermos, presos, etc., era permanente. Les atendió personalmente e implicó a todos sus discípulos en esta labor. Creó las estructuras adecuadas para atenderles dignamente y promocionarlos como personas, haciendo escuelas, hospitales, colegios, centros universitarios. En su predicación y vida puso especial énfasis en denunciar la desigualdad social que existía en su época. Es por ello que en uno de sus escritos podemos leer: decimos a Dios Padre nuestro, luego todos somos hermanos. Quien no quiere el nuestro, no quiere a Dios por Padre. No es de hermanos buenos que unos tengan muy demasiado y que otros se mueran de hambre. Tenemos esta sensibilidad de sentir a los más pobres como hermanos nuestros, para compartir con ellos. Y quinta faceta, un sacerdote enamorado de la Eucaristía. Para San Juan de Ávila, la celebración de la Eucaristía
era el culmen de su vida y ministerio sacerdotal. La Eucaristía era para él una fuente de fraternidad sacerdotal y universal. Cuenta Fray Luis de Granada que en su primera Eucaristía Juan de Ávila dio de comer y vistió a 12 pobres de su pueblo. Quiso que su primera Eucaristía fuera lo más parecido posible a la cena del Señor. Este gesto nos ayuda a ver cómo entendía el ministerio. Nuestro santo unía Eucaristía y amor a los más pobres. Para él, ser sacerdote era ponerse al servicio de todos. No era ascender, carrera que a veces denuncia el Papa Francisco, sino descender, como Jesucristo, que se rebajó haciéndose uno de nosotros, pobre hasta morir por nosotros. Queridos hermanos, pidamos a Dios por intercesión de San Juan de Ávila, maestro del amor de Dios y patrón del clero secular de España, que fortalezca nuestra fe y nos anime a ser testigos de la buena nueva del Evangelio. Pidamos que el Señor, por su intercesión, nos conceda vocaciones al ministerio presbiteral, pero que seamos santos. No es el número lo que cuenta, sino la calidad, es decir, la santidad de vida. Señor, danos sacerdotes santos. Amén.